Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 1. Yo soy tu hermano Junior Malca y el día de hoy estudiaremos el paso número 11. La lección del día de hoy se titula Las ordenanzas y vamos a ver qué es el bautismo y qué es la cena del Señor. Pero antes, respondamos algunas preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. ¿Debo bautizarme para ir al cielo? ¿El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo? ¿Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo? Responderemos a estas preguntas al final de la lección, pero no olvides suscribirte a este canal. De esta forma podemos alcanzar a más creyentes. Comencemos con el primer punto, el bautismo. Antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir? Según el versículo 19, cuando una persona se convierte en un discípulo de Cristo, es decir, reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces debe bautizarse. Eso quiere decir que el bautismo no es opcional, sino un mandato para ser obedecido por cada creyente. Pero no debemos caer en un error. El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que yo ya soy salvo. Veamos el siguiente ejemplo. En el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál es el único requisito para la salvación? Según Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El único requisito para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo, no bautizarse. Pero ¿cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su familia, según Hechos 16:33? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mira, el testimonio que ellos dieron después de haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador fue que se bautizaron. Eso significa que para ser salvos, creyeron y después se bautizaron para dar testimonio de su fe. Podemos concluir entonces que con el bautismo damos testimonio público de que ya somos salvos. Según Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este versículo dice que después de haber recibido la palabra, es decir, el evangelio de salvación, fueron bautizados y se añadieron las 3,000 personas a la iglesia en un solo día. Podemos notar en este versículo que después que recibieron la palabra, ellos se bautizaron y esa fue la manera como se identificaron con la iglesia en Jerusalén y de esta forma participaron en sus actividades, tales como la predicación, la comunión, la cena y la oración, como dice en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos concluir entonces que al bautizarnos nos identificamos públicamente con la iglesia local, es decir, con la iglesia en la que participamos. Ahora veamos algunos conceptos equivocados con respecto al bautismo. En primer lugar, el bautismo no nos salva. Recuerda, lo único que nos salva es el arrepentimiento, cuando nosotros reconocemos delante de nuestro Señor que somos pecadores y que necesitamos de Él, necesitamos de su perdón. Tampoco es un paso hacia la salvación y tenga usted mucho cuidado cuando le digan que para ser salvo tienes que bautizarte. Esto no es así, es un error. La única forma de salvación es el arrepentimiento. Pero eso sí, es un testimonio público de que somos salvos. El bautismo no nos hace más santos, no ocurre nada místico durante el bautismo,
pero sí nos anima y nos motiva a vivir en santidad. ¿Y por qué nos anima? Porque el bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Veamos lo siguiente. Al bajar al agua, simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. Y cuando subimos del agua, simboliza nuestra resurrección a una nueva vida. Tampoco ocurre algo maravilloso o mágico en el bautismo, aunque algunos creen de forma equivocada que cuando uno se sumerge en el agua, los pecados son borrados. No, mi estimado hermano. Nuestros pecados son borrados en el momento en que nosotros reconocemos que somos pecadores y le pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados. Desde ese momento somos limpios de todo pecado, no en el momento del bautismo. Solo es un acto de obediencia que todo creyente debe participar. Ahora, para ser obedientes, si usted ya aceptó a Cristo, ¿lo ha obedecido bautizándose? ¿Cómo respondería? ¿Sí o no? Si ya se bautizó, gloria a Dios. Pero si aún no se ha bautizado, hable hoy con el pastor de su iglesia para poner una fecha para su bautismo y convierta de esta toda una celebración. Recuerde estar reconociendo públicamente que usted es un hijo de Dios. Así que para el día de su bautismo, invite a sus familiares y a sus amigos para que celebren con usted su nueva vida. Ahora veamos la segunda ordenanza, la Cena del Señor. La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado, como señal del compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero no es un medio de salvación. Veamos más acerca de este punto. Primera de Corintios 11, 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Según el versículo 26, ¿qué anunciamos? Bueno, el día de la cena del Señor, nosotros anunciamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo debemos anunciarlo? Hasta que venga. ¿Y qué significa hacer esto en memoria de mí? Que aparece en el versículo 24 y 25. Significa que debemos conmemorar el único sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Y esto es la Santa Cena. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros y de su segunda venida, que aún nosotros estamos ahora aguardando. Continuemos estudiando 1 Corintios 11, 23 al 26. Según los versículos 24 y 25, ¿qué simbolizan el pan y la copa? El pan simboliza el cuerpo de Cristo y la copa simboliza el nuevo pacto. Pero ¿qué significa el pan? Así como el pan es alimento de nuestra vida material, así también Cristo es el alimento de nuestra vida espiritual. Él es el sustento. Sin Él, pues, no somos nada. Además, Él fue el único medio de salvación. Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué significa la copa? La copa significa el nuevo pacto. Pero para que haya un nuevo pacto significa que tiene que haber un antiguo pacto. La palabra pacto significa relación. Quiere decir que la antigua relación está basada en la ley y la nueva relación está basada en la gracia. Y esta relación costó la sangre de Cristo, que es lo que contiene la copa. Y la antigua relación, que es la ley, estaba basada en el cumplimiento y fidelidad del hombre hacia la ley. El problema estaba en que el hombre no era fiel ni cumplía la ley. Por eso estaba condenado. Y la nueva relación está basada en el amor y en la generosidad de Dios. Y eso es, mi estimado hermano, lo que se llama gracia.
porque no lo merecíamos, ahora podemos ser aceptados delante de Dios. Leamos Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27 al 31. Aquí nos dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En el versículo 28 dice que antes de participar en la cena debe probarse cada uno. ¿Qué significa esta acción? Significa que debemos hacernos un autoexamen. Pero un momento, este autoexamen no es acerca de nuestro estado pecaminoso, porque mi estimado hermano, si nos hacemos un autoexamen ahora, seguramente nos encontraremos en pecado. Así que este examen no se realiza sobre nuestro estado pecaminoso, sino sobre nuestra actitud a la muerte de Cristo. Es decir, ¿aún reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Aún lo honras con todo tu corazón? ¿Aún te sometes a Él y a su palabra? Ese es el autoexamen que debemos hacernos. Y con respecto a este punto, hay algunos creyentes que tienen temor de la cena del Señor y cuando saben que se va a realizar en la iglesia, entonces no asisten. O cuando asisten, simplemente no la aceptan. Mi estimado hermano, no tenga miedo de la cena del Señor. Si aún se encuentra pecado, entonces pídale perdón a Dios allí y participe. Recuerde que la cena del Señor conmemoramos la obra de Jesucristo, su sacrificio en la cruz y su sangre derramada como señal del nuevo pacto, la gracia en la cual nosotros vivimos. Así que, mi estimado hermano, no tenga ningún temor de la cena del Señor, no deje de participar. Claro que, como dice, debemos probarnos cuál es nuestra actitud. Si tienes una actitud humilde y de sometimiento al Señor, participa en la cena del Señor. Leamos Corintios capítulo 10, versículo 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí, mi estimado hermano, enfatiza otro aspecto de la cena del Señor, que es la comunión. Y es que es un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. ¿Y qué significa tener comunión? La palabra comunión significa tener algo en común. ¿Y qué es lo que la iglesia del Señor tiene en común? Bueno, que todos hemos sido redimidos con la sangre de Cristo y que además todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Así que la cena del Señor es un momento de comunión entre el Señor y nosotros y nuestros hermanos. Ahora veamos algunos conceptos equivocados acerca de la cena del Señor. En primer lugar, la Santa Cena no es un sacramento o algo mágico. El Papa Francisco define los sacramentos como el centro de la fe cristiana por los que Dios comunica su gracia. Mi estimado hermano, la gracia de Dios ha sido comunicada en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo murió y derramó su sangre y murió por nuestros pecados y pagó el precio que nosotros debimos haber pagado. Eso es la gracia del Señor, no el bautismo y tampoco la cena del Señor. También dice que prolongan en la historia la acción salvífica y vivificante de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Mi estimado hermano, el bautismo ni la cena del Señor son una prolongación de la acción salvadora. No es la segunda parte o la continuación de la acción salvadora. La acción salvadora fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz y nada más. La cena del Señor solamente es un recordatorio de la obra de Jesucristo y el nuevo pacto que pagó nuestro Señor Jesucristo con su sangre. El vino de la copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. A este error
le llaman transustanciación. Y eso, mi estimado hermano, no es verdad. Solamente son símbolos. No es algo místico o mágico que ocurre durante la cena del Señor. Tampoco nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad porque nos recuerda la obra de Jesucristo que hizo por nosotros. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga, y es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Ahora respondamos a las preguntas de conocimiento previo. ¿Debo bautizarme para ir al cielo? Eso es falso, mi estimado hermano. El único requisito para ir al cielo es creer en el Señor Jesucristo. ¿El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo? Falso. No me hacen más santo, aunque sí me animan. Imagínate que estás en pecado y tú quieres ser más santo, entonces dices, ok, voy a bautizarme o voy a participar de la cena del Señor. No, sino que debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y fortaleza, y debemos someternos a Cristo si queremos ser más santos. Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar Mateo 28:19. Además, esta semana lee Santiago capítulo 1 al 5 y Salmos 19 y 27. Recuerda, un capítulo por día. Además, esta semana ora para que usted tenga una vida de comunión con Dios y con sus hermanos. Muchas gracias por seguir esta lección. Que Dios te bendiga. Y no olvides suscribirte a este canal. De esta forma podemos alcanzar a más creyentes. También comparte este video con otros creyentes para que sean bendecidos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección, que será la lección número 12. Hasta luego.